estudio de la palabra de Dios a través de la escuela sabática, hemos descubierto que hemos crecido enormemente espiritualmente. Y en esta lección, que es la número 5, que se titula Cristo es Señor del sábado, te invito a que te quedes con nosotros para seguir creciendo y te dejo con Marcos Mesa y su equipo. Gracias, Noé, por esa introducción maravillosa. Pero antes de empezar a estudiar la Biblia, las maravillas que Dios tiene para nosotros, queremos invocar la presencia de nuestro Dios. Oremos. Bendito Creador del cielo y de la tierra, en esta tarde, Señor, queremos invocar tu santo nombre, Señor, y pedirte, Señor, que nos dirijas a toda verdad. Que tu Espíritu Santo, Señor, pueda utilizarnos para poder decir lo que tú quieres que salga de nuestros labios. También te pido por las personas que nos están viendo en este momento, que tú puedas hacer también presente en sus vidas y que puedas, Señor, llevarlos a la verdad. Y que lo que vayamos a comentar sea para honrar y bendecir tu santo nombre. En Cristo Jesús te pido estas cosas. Amén. Esta es la lección maravillosa, la lección número 5, Cristo, el Señor del sábado. Vamos a aprender lecciones súper interesantes. Vamos a ver cómo Jesús guardó el sábado, cómo Él nos enseñó. Porque recuerden que Jesús es el Señor del sábado. Y Él vino a la tierra, Él vino a vestirse de carne y hueso para enseñarnos cómo caminar en la vida cristiana. En la primera parte, en la parte del domingo, nos enseña un título súper interesante. Miramos que Jesús tenía una costumbre. ¿Cuál era la costumbre que Jesús tenía, especialmente los sábados? ¿A dónde iba? ¿Qué hacía? Sabes, de acuerdo a lo que dice el texto bíblico, dice que Jesús asistía, como era su costumbre, los días sábados a la sinagoga. Pero este texto, si lo leemos solamente así, superficialmente, mucha gente va como de costumbre a su iglesia, a cualquier iglesia, pero aquí hace énfasis en algo, en el día de reposo. No era cualquier día. Y si nosotros nos vamos un poquito más en el tiempo hacia atrás, en en San Juan 1:3 dice, todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que es hecho fue hecho. Esto incluye también el sábado. Y si fue incluido el sábado, entonces cuando Jesús declara que Él es Señor del sábado, quiere decir que Él es el dueño del día sábado. Ahora, yo me pongo a pensar, ¿será que todavía es su costumbre cada sábado venir a la iglesia? Me viene una pregunta bien importante, Marcos, y pudiese yo preguntarme, ¿cuál es la costumbre de la costumbre? ¿Cómo se acostumbra uno a acostumbrarse para que... ¿En qué momento empieza esa acción, esa actividad de acostumbrarse? Y puede contestarse lo siguiente, ¿no? Mirando el versículo 16, vino a Nazaret donde se había criado, y en el día de reposo vino a Nazaret donde se había criado, escuchen bien, donde se había criado, y en el día de reposo, dice, conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Es decir, y nos dice la lección, durante el exilio, cuando ya no existía el templo, las sinagogas fueron edificadas para la adoración y para enseñar a los niños pequeños. Nos da a entender que Jesús, cuando era niño, ya por papi y mami, era llevado a la sinagoga o a la iglesia en día sábado, conforme a la costumbre. Ya, punto buenísimo. ¿Por qué tenemos que asistir a una iglesia? Si Dios puede estar en todos los lugares, ¿por qué no adoro mi casa? ¿Por qué tengo que venir a la iglesia? ¿Cuál es el propósito? Bueno, tenemos que definir cuál es la función de la iglesia. La función de la iglesia tiene varios propósitos, y uno de los propósitos era de que la gente nos reunimos ahí, primero porque vamos a adorar en el día correcto y en la hora correcta, y no es un día, es una cápsula, es una catedral de tiempo, en la cual Dios puso dos elementos diferentes de los demás, que es lo santificó y también lo bendijo. Y lo bendijo, ¿verdad? Y automáticamente nosotros estamos entrando en esa cápsula de tiempo. Una cosa bien importante, si yo, como creyente, traigo una carga, un peso o un problema, el lugar adecuado donde lo tengo que llevar es a los pies de mi Señor. Y el lugar adecuado donde dice que nos vamos a reunir es en el día de reposo. Él era el Señor del sábado, y dice que de acuerdo a su costumbre, Él no nomás hacía una
iba y leía. No, dice que también hacía diversas cosas. No solamente iba y se sentaba y escuchaba, sino que también participaba de la liturgia, participaba de la tal vez obra misionera, tal vez alentaba al que nadie quería abrazar, tal vez muchas, no me imagino tantas cosas que tiene. Ya es interesante, seguramente Montevideo que ya nos está hablando de la parte de la siguiente parte, la parte del lunes. Algo más antes de ir a la parte interesante, me interesa, ¿no? Cómo es que hoy en día nosotros los que venimos al adventismo, por ejemplo, yo fui católico y vine al adventismo ya un poquito grandecito de edad, y entonces conforme a la costumbre, gracias, conforme a la costumbre, ¿cómo es que yo cambié mi manera de ser, de venir al catolicismo, a venir al adventismo y ahora acostumbrarme a estar en la casa del Señor los días sábados? Y esto me lleva al pensamiento y la manera como el médico Lucas aceptó, siendo gentil, el mensaje del sábado que venía de los judíos. ¿Qué les parece? Ya es algo súper maravilloso y por eso queremos presentarte el sábado, su mensaje y su significado. O sea, cuando nosotros estamos compartiendo el sábado ahorita aquí, ¿cuál es el mensaje que nosotros queremos dar acerca de este santuario de tiempo? Nosotros lo que queremos dar, el mensaje es Jesús. El mensaje, de alguna forma, Dios lo manifestó con acciones. No lo manifestó solamente verbalmente, con palabras. El significado es algo que nosotros tal vez hemos perdido de vista en el tiempo, porque lo hemos asociado con reglas, con costumbres que no nos dejan ver realmente lo que es el significado de lo que era el sábado en sí. Desafortunadamente, a través de muchos tiempos, el pueblo de Dios perdió el significado de la palabra de Dios, del verdadero significado del sábado. ¿Por qué? Porque desafortunadamente, debido a sus transgresiones de los mandamientos, y cuando tuvieron la deportación que era en Babilonia, cuando regresaron nuevamente a Jerusalén, ellos no nomás hicieron a caso de los 10 mandamientos, sino que le aumentaron todavía cosas más. Tenían miedo de volver a violar y volver a ser deportados o que les viniera una calamidad peor. Por eso es que ellos al pueblo le ponían cargas que a veces ni ellos podían llevar. Por eso el significado se perdió totalmente. Ya, el punto importante. Bueno, los judíos seguramente habían perdido un punto de vista importante. Ellos creyeron que habían sido exiliados porque el sábado no lo obedecían. Y por eso se encargaron de ponerle tantas cosas. Y dicen, si ponemos un círculo de reglas, ya no vamos a desobedecer el sábado y ya no vamos a ser exiliados. No. Hermano, déjeme leerle lo que dice el versículo 17 en Lucas 4. Dice, y se le dio el libro del profeta Isaías. Se le dio el libro del profeta Isaías. Y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito lo siguiente. ¿Qué es lo que nos da, qué es lo que nos quiere decir aquí el mensaje y el significado del sábado? Que independientemente de ser un día en el cual nosotros vamos a adorar en espíritu y en verdad a nuestro Creador, también nosotros vamos a escuchar la palabra del Señor a través del libro sagrado. Veremos el significado que Dios trae esperanza en las iglesias, en las congregaciones, y miramos cómo Jesús vino a aliviar a los pobres, a dar luz a los que estaban en tinieblas, y el significado es muy, muy interesante para poder tener un encuentro más que nada con Dios. Y queremos pasar a la siguiente parte, curaciones en sábado. Aquí hay una historia muy, muy, muy terrible. Hay un hombre endemoniado y que Jesús lo reprende pero lo que me impresiona en esta parte de Montes de Oca es que las personas se quedaron maravilladas porque Jesús lo conocieron como un carpintero común y corriente, y de repente él llega a Capernaum y reprende al demonio, y ellos dicen, ¿quién es este que habla? Su doctrina es con autoridad, con poder. Se quedan sorprendidos. ¿Sabes? Lo que ellos se sorprendían es de que ese Jesús que echó fuera un demonio de una persona era el mismo niño que llevaba la mamá, María, y José lo llevó a la sinagoga. Era el mismo niño que lo vieron crecer y ayudar al carpintero de la ciudad, tal vez el del barrio, y que de repente llegan y dice, yo soy el Mesías. Oye, eso es ¿Y dónde terrible. aprendiste tanto? Y la gente se admiraba. ¿Por qué? Porque él hablaba con una autoridad. Jesús no nomás hablaba. Lo que decía era lo que él vivía. Yeah. Y muchos de nosotros decimos, pero no hacemos. Jesús, claro, lo dijo, hagan lo que ellos dicen,
pero no hagan lo que ellos hacen. ¿Por qué? Porque los fariseos eran así. Enseñaban mucho, pero ellos no lo querían hacer. Bueno, pero aquí nos habla también de, hermano, nos habla de las fuerzas malignas. ¿Será que las fuerzas malignas son reales o es una leyenda griega? Porque hay muchas leyendas griegas que hablan así como cosas parecidas. ¿Será que las fuerzas malignas son reales? Déjame contestarte con el siguiente versículo, Marquitos. Mira lo que dice aquí en el versículo 34 del mismo capítulo 4. Dice el médico Lucas diciendo: déjanos. ¿Qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Yo te conozco quién eres, el Santo de Dios. Eso me indica que los seres del mal o los del maligno, los seres endemoniados, son seres reales, sobrenaturales, que nos van a estar atacando constantemente a aquellos que estamos conectados con Jesús. Pero, entonces aquí miramos una lucha terrible. Estamos mirando que el espiritismo como que ya se nos hace como natural. Sabes, la nueva era ha llamado, antes se les llamaba brujos, ahora se le llama a mediums, o se les dice tantas cosas para ya no acusarlos como brujos. Ajá. Lo disfrazan de una forma tal que la gente ya lo acepta más fácil. Pero es el mismo Satanás. Es el mismo Satanás que te quiere engañar, te quiere enganchar y te quiere hacer que tu vista no sea totalmente hacia Jesús, hacia la verdad de lo que Jesús estaba enseñando en el día sábado. Jesús estaba tratando de que esta persona quedara libre. No quería quedar bien con nadie. Lo único era que hacer lo que cuando él leyó el libro del profeta Isaías, era liberar a los cautivos, pues los cautivos de Satanás. Cada uno de nosotros podría estar cautivo de alguna cosa. No sabemos qué es lo que, por el pecado o por la costumbre, o lo que tú vengas luchando todos los días. Pero estoy seguro que si tú pones las manos en las manos de Jesús, tu problema, Jesús te va a libertar. Ya, un punto muy importante. Aquí estamos viendo que dice que Jesús hablaba con autoridad. De todas las gentes, página 218, dice que sus palabras eran como música celestial. Entonces, la autoridad era porque él sabía en quién había creído. Él sabía del poder de su Padre. Y él sabía a la misión a la cual él había venido. Y por eso él aceptó. Y él tenía esas palabras. Y no solamente palabras. Tenía una vida, una actitud que se quedaban maravillados. Porque había certeza, esperanza en la persona de Jesús. Y seguramente puede haber esperanza en las vidas de nosotros y de todos los que nos miran. Te invitamos a que tú puedas tener un encuentro con ese hombre, con ese Dios que tiene palabras de vida eterna. Y te invitamos a que nos escribas sus comentarios. Aquí en la pantalla aparece la página donde tú puedes escribirnos si necesitas un poco más de alimento espiritual, y con gusto seguramente te vamos a llegar más vida. ¿Qué más? Marcos, déjame adicionar un poquito más acerca de la segunda curación que hace Jesús en sábado en Capernaum. Y se trata de la suegra de Simón. Y eso lo encontramos en el versículo 38 del mismo capítulo 4. Entonces Jesús se levantó, dice, y salió de la sinagoga y entró en casa de Simón. La suegra de Simón tenía una gran fiebre y le rogaron por ella. Después dice, e inclinándose hacia ella, reprendió la fiebre, o sea, Jesús reprendió la fiebre, y la fiebre la dejó, y levantándose ella al instante le servía. ¿Qué mensaje nosotros obtenemos de este milagro o de esta curación que Jesús hace el día sábado también? Lo que yo puedo aprender de ese momento es de que si Jesús hizo algo por ti, automáticamente dice que la suegra de Pedro se levantó y empezó a servirle. Inmediatamente. No estoy seguro de que si tú has sido tocado por Dios y si has salvado tu vida, tú deberías hacer de la misma forma, levantarte y servirle. No sabemos en qué forma te va a utilizar. Pon tus necesidades y pon también lo que tú quieras hacer en las manos de Dios para que Dios lo pueda bendecir y pueda hacer una buena obra en ti. Ya, buenos mensajes. Queremos pasar a la siguiente parte. El Señor del sábado. Aquí vamos a ver si Jesús realmente es el Señor del sábado. ¿Cuál es el propósito?
Aquí miramos, alguna vez lo miramos de una forma, creemos que Dios creó un sábado primero y después creó a alguien para que lo creara, pero aquí miramos una lección súper interesante. Jesús y sus discípulos iban caminando por un campo y de repente empiezan a comer espigas y lo empiezan a atacar, y él responde de una manera maravillosa. Dice la palabra de Dios que pasaban, no se detuvieron a hacer un picnic, se pasaban en el camino, arrancaban espinas, y el problema no era que las arrancaban, sino que decían los fariseos que las restregaban entre las dos manos, y eso era una forma para ellos de trabajar. Y Jesús les reprende, le dice: ¿no habéis leído lo que hizo David cuando tuvo hambre y comió los panes de la proposición, él y con los que en él estaban, que no le era lícito? Tampoco le era lícito comer del pan, pero los fariseos no lo veían así, porque David era una figura dentro de Israel. El problema era de que ellos no veían que si David no era lícito que comiera, ¿por qué creían ellos que no era lícito tampoco que los discípulos de Jesús no podían comer en sábado? Ya se habían engrosado su corazón y la misericordia de ellos ya no estaba. Por eso dice que Jesús es aún Señor del sábado. Ya, pero recuerden una cosa, Jesús siempre los fariseos, los saduceos, siempre estaban atacando y siempre estaban buscando un pedacito, una señal o algo para hacerlo caer. Pero lo impresionante es que Jesús se mantuvo firme con su Padre y nunca cayó en las manos fariseos. Quiero decirte algo, y de hecho sí había una ley en la cual decía en Deuteronomio 23, 24 y 25: cuando entres a la mies de tu hermano o de tu prójimo para comer, primero te ponen el ejemplo de las uvas. Come uvas hasta saciarte, pero no las pondrás en tu saco. O sea, no es para llevar. No es para llevar eso. Es para saciar tu necesidad primera. La segunda, arrancar espigas con tu mano, pero no pasarás hoz sobre las espigas, sobre la vara, se puede decir en una palabra. Puedes saciar la necesidad primera, pero si tú ya haces lo segundo de quieres llevar y quieres hacer negocio, entonces ya estás entrando en un problema. Solamente que los fariseos ya habían pedido de vista esa ley, que ellos mismos ignoraban y solamente se la aplicaban a aquellos a los cuales ellos querían atrapar. Ya. Así es. Una vez más Jesús, Marquitos, Jesús hace otro milagro o hace otra curación el día sábado también. ¿Por qué no esperar entre la semana, verdad, a hacer curaciones? Era el acoso que tenía por parte de los escribas y fariseos. Jesús se encuentra ahí en el templo a un hombre que tenía la mano seca y le dice Jesús, pensando ya que los fariseos estaban alrededor nada más tratando de ver para hacerlo caer y juzgarlo obviamente: levántate, dice, y ponte en medio. El individuo inmediatamente se levantó, hizo caso, o sea, atendió la necesidad, la pregunta que le hacía Jesús. Entonces Jesús le dijo, pensando lo que estaban pensando los escribas y fariseos: os preguntaré una cosa, ¿es lícito en día de reposo hacer bien o hacer mal, salvar la vida o quitarla? ¿Qué cosa estaba mostrando Jesús en esta acción al sanar la mano seca? Bueno, entonces aquí nos está diciendo que nosotros en sábado podemos hacer cosas un poco parecidas, pero para el beneficio del prójimo. Amén. Bueno, fue interesante. ¿Sabes? Hay algo que yo quisiera comentar. Es bueno. El 80% de las personas que nos visitan en la página, y quiero invitarlos a que lo hagan, el 80% es adventista. Y de alguna forma nosotros decimos que no somos fariseos, pero algunas veces hemos caído en algún problema. Vemos y observamos hermanos que no sabemos el motivo por el cual ellos tuvieron que ir a un centro comercial a comprar tal vez una medicina. Tal vez tuvieron que ir a hacer algo que no es lícito para nuestra vista, pero no sabemos realmente el trasfondo de por qué lo tenían que hacer. No hay que ser fariseos, hermanos. Apliquen misericordia. Y si tienen alguna duda sobre por qué estaban en ese lugar, no lo divulguen. Vayan directamente con la persona y decirle: voy a orar por ti, pero no es necesario que me expliques. Solamente quiero orar por ti. La persona lo va a entender.
No hay que aplicar el remedio de los fariseos, hay que aplicar el remedio de Jesús. Amén. Bueno, esta parte, el Señor sabe, aquí miramos la misericordia de Dios. Y como le dijo Montes de Oca, es lo mismo que tenemos que hacer nosotros con todos los seres humanos. Cuando miremos alguna cosa indebida con algún hermano, algún amigo, siempre debemos tomar la molestia de poder consultar, de poder orar y de poder obtener esa información y alcanzar, conocer la verdadera razón y no caer en el círculo de ser jueces, de juzgar, sino tenemos que hacer misericordia, porque es una de las dos cosas que Dios pide: hacer misericordia y amar la justicia. Vamos a pasar a la siguiente parte. La parte del juego es el sábado, enfermo versus el buey y el asno. Que es una historia súper interesante. Una mujer que estaba enferma por 18 años y de repente le llega la salvación. Y lo primero que hacen a algunos hermanos de la iglesia es que empiezan a decir esto y otro. Y bueno, creo que era para celebrar algo. Fíjate que vamos a primero a observar, a imaginarnos a la mujer encorvada. Estaba enferma, 18 años trayendo su enfermedad y yendo cada sábado a la iglesia. Y era normal. Para los dirigentes de la iglesia ya era normal que estuviera enferma. Para ellos era normal, pero la persona que estaba enferma, 18 años con esa enfermedad, buscando la sanidad cada semana y que Dios pudiera escuchar sus plegarias, para ella era lo único que tenía, la única esperanza. Se aparece Jesús y la sana. Qué alegría para ella, después de 18 años, poder encontrar la sanidad, la liberación de esa enfermedad. Pero estaban ahí también los fariseos. Y antes de llegar al otro punto, quisiera que mencionáramos también la otra persona que fue sanada, el hidrópico. De la misma forma, lo señalaban. Pero Jesús tuvo un tacto un poquito de sabiduría para poder llamar la atención sin ofenderlos. Y que ellos pudieran entender cuál era realmente el valor de un hijo de Dios y un animalito. Ya miramos los fariseos como ya le daba más valor a los animales que a las personas. Y Jesús le dice, mira, si el buey o el borrego se cae, no lo sacas, o el buey no le das de comer. ¿Y por qué la gente que está sufriendo no le podemos dar liberación? ¿Sabes? Dice Jesús. Ese era el punto exclusivo de nuestro Señor Jesucristo al venir a enseñarnos cómo nosotros debemos guardar o utilizar las horas santas del día sábado. Un tiempo especial y específico. Les voy a leer lo que dice ahí el capítulo 4 del versículo 18 en adelante, después de que el Señor Jesús se levanta y lee el libro de Isaías, dice: el Espíritu del Señor está sobre mí. Esto fue una lección tremenda para mí, hermanos y amigos que nos están mirando. ¿Por qué? Porque nosotros debemos de aprender que en día sábado lo primero que debemos de tener, y toda la vida y todo el tiempo hasta que venga Jesús, es que el Espíritu del Señor esté sobre nosotros. Está sobre mí, dice el Señor. Por cuanto, dice, una vez que yo tengo el Espíritu Santo, dice, me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Y después de que me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, fíjate lo que me está diciendo, lo que te está diciendo a ti, me ha enviado. Primero me da y me unge, después me envía a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y también vista a los ciegos, a poner libertad a quienes, a los oprimidos. Y por último me dice, a predicar el año agradable del Señor. Mira, para mí eso es lo que yo tengo que hacer el día sábado: dedicarme a hacer el bien y asistir a las personas que están con problemas. Bueno, el mensaje que encontramos en esta lección es el año agradable. Aquí miramos cómo Jesús, esta parte cierra con el año agradable, pero en realidad es el año de gracia, donde Jesús viene y libera al ser humano, y fue a la cruz y liberó a todos aquellos que lo aceptaron como su Salvador, y a todos aquellos que lo están aceptando, y a todos aquellos que seguramente lo van a aceptar. Y queremos que tú seas parte de esos, que poder aceptar a Jesús y de poder ver este día como un santuario de tiempo, un tiempo para adorar a nuestro Dios,
un tiempo de alegría, porque Isaías lo dijo: si retrajeres de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamares delicia, y lo llamares gozo, entonces el Señor derramará la bendición sobre cada uno de nosotros, y queremos que tú seas participante de nosotros. ¿Algo más que pueda...? No, solamente quiero agradecerles a todas las personas que nos siguen y que de alguna forma toman su tiempo. Yo sé que tal vez ustedes pueden tener un conocimiento más profundo. Solamente esto es un repaso. Si tú tienes un conocimiento más profundo de lo que nosotros hemos hablado, compártelo, porque de eso se trata, de nuevamente levantar el verdadero significado de lo que es el sábado. Mi mensaje hacia ti que nos estás mirando a través de Aula 7 es el siguiente: de que si tú en el pasado ya eres adventista y estás acostumbrado a ir a la sinagoga, a la iglesia, al templo el día sábado, si has fallado, conéctate con Jesús, ponte en comunión con Él, observa lo que dice la Escritura, toma tiempo para la lectura, conoce lo que el Señor nos dice a través de su Santo Espíritu y ponlo en práctica. Si has caído, ya no caigas. Y te invitamos para que tú sintonices la siguiente lección. Va a ser una lección súper interesante, súper especial para las mujeres. Las mujeres en el ministerio de Jesús. En esos tiempos la mujer estaba siendo súper oprimida. Y entonces Jesús, y me impresiona cómo Lucas recopiló estas historias en su libro. Y entonces aquí pueden encontrar muchas mujeres que seguramente han pasado situaciones muy difíciles, esperanza y más que nada valor como mujer. Te esperamos.